Hola de nuevo, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Historia de España, la plataforma digital creada recientemente por el Departamento de Historia del Colegio Peñafort y que nos va a permitir repasar, desde casa y en cualquier momento, los diferentes contenidos que vamos viendo durante las clases, para poder así ir mucho mejor preparados de cara a los exámenes. En este vídeo vamos a tratar, como bien sabéis, la unidad 5 de nuestro libro, más en concretamente la parte 2 de esta unidad, por donde nos quedamos en el anterior tema. Y vamos a hablar sobre el sexenio absolutista, que abarca de 1814 a 1820, del trienio liberal, que abarca de 1820 a 1823, y también de la década ominosa, que abarca de 1823 a 1833, y que supone la última de las etapas del reinado de Fernando VII en España. Asimismo, también hablaremos brevemente de las independencias coloniales que sufrirá España a partir de 1810. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Bien, chicos, como bien sabéis, tras el Tratado de Valensay, firmado por Fernando VII y Napoleón en diciembre de 1813, el monarca español, Fernando VII, regresó a España, pero no aceptó el tratado ni las reformas legislativas de Cádiz. A partir de mayo de 1814 se produjo un contexto internacional favorable al absolutismo, pues Napoleón había sido derrotado y la Santa Alianza unía a casi todas las monarquías europeas contra cualquier brote liberal. Fernando VII desembarcó en la ciudad de Valencia, más concretamente en abril de 1814, coincidiendo con la publicación del conocido como Manifiesto de los Persas, un manifiesto o escrito público de apoyo al absolutismo, que Fernando VII vio con buenos ojos. Tras la lectura de este manifiesto, el monarca Fernando VII firmó el Decreto de Valencia, de 4 de mayo de 1814, el cual supuso un auténtico golpe de Estado, ya que se restauró el poder absoluto del monarca y se abolió toda la legislación vigente de las Cortes de Cádiz. La intención del propio Fernando VII era la de borrar cualquier recuerdo de aquella etapa, además de depurar y perseguir a quienes participaron en ella, los liberales. La política aplicada por Fernando VII consistió en una idea obsesiva: la vuelta al pasado. Se restauró la Inquisición, los antiguos consejos, la mesta, los gremios, el régimen señorial, las instituciones feudales y se estableció la devolución de los bienes desamortizados a la nobleza y a la Iglesia. Asimismo, se llevó a cabo una dura represión, que significó cárcel, destierro o pena de muerte para los líderes de la Revolución Liberal. Se persiguió todavía con más saña a los liberales que lucharon en la guerra por la vuelta de Fernando VII que a los afrancesados que apoyaron a José I. Resultado de ello fue el primer exilio de la España contemporánea, que afectó sobre todo a los afrancesados y a los liberales. Sus destinos principales fueron el Reino Unido y Francia, desde donde promovieron continuas conspiraciones para establecer un régimen constitucional. Una vez iniciada esta represión, España también debía enfrentarse a una guerra abierta por la independencia en las colonias americanas, mientras la hacienda real estaba en la ruina y el peso del país en la escena internacional era muy precario. Los continuos y caprichosos cambios de gobierno conllevaron una gran inestabilidad, pues cada ministro permanecía una media de 6 meses en su cargo. La política de este momento también estuvo fuertemente influenciada por la camarilla real que rodeaba al rey, un hombre voluble que se dejaba influir por este grupo, donde había verdaderos buscavidas y mucha gente interesada por mantenerse en el poder. Además, por si esto fuera poco, al mal gobierno se sumó la quiebra de la Hacienda, la elevada deuda de esta,
aproximadamente de 1.500 millones de reales en 1817, se debía fundamentalmente a la guerra en América, que generaba un elevado gasto. El ministro Martínez de Garay intentó remediar esta situación en el año 1817, estableciendo un sistema fiscal de contribución única y proporcional a los ingresos de cada uno. Sin embargo, la oposición de la nobleza, el clero y las órdenes militares hizo fracasar este proyecto. No obstante, la represión iniciada en mayo de 1814 no detuvo la acción de los liberales, muchos en el exilio. Se inició así una larga serie de pronunciamientos militares que caracterizaron todo el siglo XIX español. Para que nos hagamos una idea, entre 1814 y 1820 hubo hasta 8 intentos de tomar el poder, aunque solo el de enero de 1820 tuvo éxito. Y es que los liberales carecían de apoyo popular, por lo que para llegar al poder necesitaban la ayuda de los militares. La conexión de los grupos civiles y los militares descontentos por las guerras coloniales se tradujo en sucesivos pronunciamientos. Todos fracasaron por ser facciones minoritarias del ejército. Sin embargo, el 1 de enero de 1820 se sublevó el ejército acantonado en Las Cabezas de San Juan, Sevilla, un grupo de militares dirigidos por el teniente coronel Rafael de Riego, que es el señor que aparece en esta imagen. La consecuencia directa de este pronunciamiento fue que el rey, Fernando VII, se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, comenzando así un nuevo periodo en la historia de España, un periodo marcado por las diferentes acciones liberales de los gobiernos, el conocido como Trienio Liberal, que abarcará de 1820 a 1823. Tras el pronunciamiento de Rafael de Riego, Fernando VII juró la Constitución de 1812, formó un gobierno integrado por destacados liberales y se inició una labor legislativa que recuperaba muchos decretos de las Cortes de Cádiz. El primer gobierno liberal estuvo formado por ilustres exiliados como Agustín Argüelles, ministro de Gobernación, o José Canga Argüelles, de Hacienda. En estos gobiernos se estableció todo un sistema de libertades políticas, como la libertad para los presos políticos, la supresión definitiva de la Inquisición, la reposición de las autoridades constitucionales en ayuntamientos y diputaciones, unas elecciones a Cortes Constituyentes y la creación de la conocida como Milicia Nacional, un cuerpo de voluntarios para la defensa del sistema constitucional de España, uno de los principales símbolos del liberalismo del siglo XIX. Asimismo, este fue un periodo de reformas políticas y económicas, basadas sobre todo en las normas de las Cortes de Cádiz. Este espíritu encontró dos vehículos de expresión fundamentales. Por un lado, la prensa, con más de 700 cabeceras en esos años, que se convirtió en el principal instrumento de pluralidad ideológica y de libertad de expresión. Sin embargo, también merece la pena destacar el papel de las sociedades patrióticas, clubes abiertos en los que se debatían temas de actualidad política y social. Estuvieron asimismo muy vinculadas a las sociedades secretas, como los masones, los comuneros o los carbonarios, que empezaron a tener importancia desde 1814 por participar en las conspiraciones liberales. Sin embargo, la ingenua percepción de la situación política de los liberales se topó con dos grandes enemigos: la situación internacional, ya que predominaban en Europa las monarquías absolutas, regidas y orquestadas por la Santa Alianza, y la actitud beligerante de Fernando VII, que conspiró desde el minuto 1 cuanto pudo para derribar el sistema constitucional español. Llegados a este punto, también es importante destacar
que existirán importantes diferencias entre los liberales conocidos como moderados de los liberales conocidos como exaltados. Los primeros deseaban un compromiso con las antiguas clases dominantes y el rey, para que aceptaran las reformas. Defendían un senado aristocrático, mayor poder del rey y el control férreo de la prensa, mientras que los segundos, los exaltados, querían volver, con todas las consecuencias, a la Constitución de 1812 y planteaban reformas radicales basadas en un liberalismo popular, que en ocasiones llegó a ser de tono republicano. Los primeros que formaron gobierno en este trienio liberal fueron los moderados. Entre sus principales acciones debemos destacar las siguientes. Por un lado, en octubre de 1820 los moderados decretaron la supresión de las sociedades patrióticas, a las que el gobierno veía como una amenaza revolucionaria, mientras que los exaltados la defendían. Por otro lado, los moderados también pretendían reformar, en sentido conservador, la Constitución de 1812, con la introducción del sufragio censitario y la creación de una segunda cámara. Estos intentos fracasaron, porque los exaltados hicieron de la defensa de la Constitución el eje de su lucha política. Asimismo, también se llevaron a cabo otras reformas importantes, como la abolición de los gremios, la desamortización de los bienes de la Iglesia y la supresión de vinculaciones y mayorazgos en la nobleza. Todas estas medidas iban dirigidas a dinamizar la economía, sanear la hacienda y eliminar el freno que para la prosperidad suponían las instituciones del antiguo régimen. Sin embargo, los gobiernos de esta etapa estuvieron inmersos en una crisis constante. A las conspiraciones de los exaltados se sumaron las intrigas del propio rey o la acción de la guerrilla realista, un grupo de voluntarios que suponía la antítesis a la milicia nacional, ya que defendían la vuelta del absolutismo a España. A todo ello se sumó la Guerra de la Independencia en las colonias americanas, las maniobras internacionales de la Santa Alianza y la permanente crisis económica que azotaba España. Sin embargo, un intento de golpe de Estado, llevado a cabo por la Guardia Real del 6 al 7 de julio del 22, cambió el signo de esta etapa. La conjura, fomentada por el rey y su entorno, fue descubierta y frenada por la milicia nacional. A partir de este momento, se formaron gobiernos exaltados, aumentando así la presión internacional sobre el régimen constitucional. La Santa Alianza decidía intervenir. Esta unión de países absolutistas, la Santa Alianza, intervino enviando desde Francia un ejército formado por 100.000 hombres, los conocidos como 100.000 hijos de San Luis, que invadió el país en abril de 1823, ocupando prácticamente todo el territorio peninsular. La resistencia, a diferencia de la Guerra de la Independencia, fue escasa y no tuvo ningún tipo de problemas esta Santa Alianza para conquistar prácticamente todo el territorio español. En junio, el gobierno y las cortes marcharon a Cádiz, huyendo del ejército francés. Ante la negativa de Fernando VII a emprender el viaje, fue declarado mentalmente incapacitado por las cortes. En esta ciudad, los liberales resistieron hasta finales de septiembre, cuando decidieron liberar al monarca. Finalmente, el 1 de octubre de 1823, Fernando VII restauraba el poder absoluto de la monarquía borbónica en España. Pocos días antes de regresar a Madrid como rey absoluto, Fernando VII ordenó la ejecución del general Rafael de Riego, símbolo de la Revolución de 1820. Comenzaba una década considerada como uno de los periodos más negros de nuestra historia. Por eso se le denomina década ominosa. Los primeros años de esta etapa se caracterizaron por la acentuada represión política llevada a cabo por Fernando VII contra los liberales.
Muchos de estos se vieron obligados a abandonar España, aproximadamente entre 15 y 20.000 personas, de entre ellas lo más selecto de la clase media ilustrada liberal, como por ejemplo Mendizábal, Alcalá Galiano, Argüelles o el mismo Duque de Rivas. Casi todos emprendieron su destierro hacia el Reino Unido, destino ya elegido en el 1814 y único país con monarquía constitucional en Europa. Sin embargo, tras la Revolución de París, en julio de 1830, muchos se trasladaron también a Francia. Desde uno y otro país, conspiraron continuamente para derrocar a Fernando VII. Sin embargo, nunca lo lograrán. Quienes no pudieron huir fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados, como Riego, Mariana Pineda o el general Torrijos. Asimismo, el aparato represivo absolutista se articuló con 4 instrumentos básicos. Por un lado, la Superintendencia General de Policía y las comisiones militares, las cuales se ocuparon de la depuración de funcionarios y militares. Afectó aproximadamente a unos 80.000 funcionarios civiles y casi el 10% del clero, muchos de ellos también exiliados. También merece la pena destacar el Cuerpo de Voluntarios Realistas, creado en el año 1823, una milicia absolutista opuesta, como hemos dicho con anterioridad, a la Milicia Nacional Liberal. Por otro lado, también merece la pena hablar de los tribunales de justicia, que condenaban por delitos como decir «viva la libertad» o poseer símbolos liberales. Estos serán los artífices del caso conocido de Mariana Pineda, la cual fue ejecutada por encargar el bordado de las palabras libertad, igualdad y ley en una bandera española. Finalmente, también debemos de destacar las juntas de fe, herederas de la Inquisición y que actuaron en algunas diócesis como Valencia, Tarragona u Orihuela. La última víctima de estas juntas fue ejecutada en Valencia en julio de 1826. Esta represión desató tal clima de persecución en las personas y en las conciencias que la historiografía liberal denominó como ominosa o abominable esta década. De este modo, y a través del decreto del 1 de octubre de 1823, Fernando VII restableció las instituciones anteriores a 1820, aunque algunas no subsistieron, como es el caso de la Inquisición o del propio Consejo de Estado. No obstante, y atendiendo a la grave situación económica del país, Fernando VII tenía claro que no se podía restaurar sin más el antiguo régimen. Incluso el rey era consciente de ello, debía intentar, de alguna forma, modernizar el país sin salir del absolutismo y del antiguo régimen. Aparte de la represión, la labor de los gobiernos se centró en la reforma de la hacienda y de la administración. La pérdida de las colonias agravó aún más la crisis crónica de la hacienda. Fernando VII tuvo que acudir a nuevos empréstitos para cancelar la deuda anterior o pagar los gastos. Era imprescindible una reforma fiscal. De ella se hará cargo el ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, el cual será el encargado de diseñar los primeros presupuestos del Estado de la historia de España, 1828-1829. Asimismo, también se llevaron a cabo cambios en la administración del Estado, entre los cuales destaca la creación del Consejo de Ministros, el Banco de San Fernando, el origen o el antecesor del actual Banco de España, y también la creación del Ministerio de Fomento. Y es que, aunque Fernando VII era todo menos moderado, las reformas y la suavización del antiguo régimen extendieron la idea entre los absolutistas de que estaba el rey en manos de los liberales. Los más radicales, atendiendo a todo esto, se organizaron en torno al hermano del rey, Carlos María Isidro.
Fruto de este clima fueron las insurrecciones absolutistas. La más importante tuvo lugar en Cataluña en 1827 y se conoce como la Guerra de los Agraviados o Malcontents. Los rebeldes absolutistas reclamaban la sucesión de Carlos María Isidro, la restauración de la Inquisición, la supresión de la policía y el exterminio de las sociedades secretas. La revuelta fue reprimida con dureza, pero Fernando no se atrevió a acusar a su hermano de ser el instigador de la misma. Finalmente, y para concluir con el reinado de Fernando VII, es fundamental que hablemos de una cuestión de vital importancia para la historia de España, que será la cuestión sucesoria. Y es que el rey quería asegurar la sucesión, ya que no tenía descendencia. Casado por cuarta vez en el año 1829 con María Cristina de Borbón, en mayo de 1830 se anunciaba el embarazo de la reina. Un mes antes se había publicado la conocida como Pragmática Sanción, que derogaba la ley sálica. Es decir, la Pragmática Sanción permitía, con la abolición de la ley sálica, que las mujeres pudieran reinar en España. En este sentido, en octubre de 1830 nacía una niña, la futura Isabel II. Comenzaba así la llamada cuestión sucesoria y la aparición del fenómeno conocido como el carlismo. Este nacimiento radicalizó a la facción absolutista, que apoyaba como sucesor a Carlos María Isidro. Durante estos últimos años de reinado, el peligro mayor para Fernando VII vino de la facción absolutista. En el verano de 1832 tuvieron lugar los conocidos como sucesos de la Granja. Durante una crisis de salud del rey, los absolutistas lo convencieron para derogar la Pragmática Sanción, lo que suponía que su hija no podría reinar. Pero, tras recuperarse, el rey revocó esa decisión, formó un gobierno más moderado y nombró heredera a Isabel II. Pero el carlismo, no obstante, crecía y crecía. En mayo de 1833, Carlos y su familia marchaban a Portugal en un exilio encubierto, mientras dos amnistías permitieron el regreso de los exiliados liberales a España. El clima de guerra civil se anunciaba cuando Fernando VII falleció el 29 de septiembre e Isabel II, con solo 2 años, fue proclamada como reina de España. Bien, chicos, para terminar con este tema, hemos de hablar de las diferentes independencias que se darán en el territorio colonial español en América. La lucha por esta independencia de las colonias dio comienzo en el año 1810, en Caracas y Buenos Aires, mientras que en España se desarrollaba la guerra contra la invasión francesa. El proceso se prolongó hasta el año 1824, en que la victoria del Ejército Liberador en Ayacucho supuso la independencia de casi todas las colonias españolas. Verdaderamente, el Imperio Español en América se mantuvo durante 3 siglos con gran estabilidad y fortaleza. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, una serie de factores dieron lugar a este movimiento independentista. Entre estos factores debemos de destacar, por un lado, el reformismo borbónico del siglo XVIII, que incrementó el control económico y administrativo sobre las colonias americanas, cuyos principales puestos de gobierno se concedían a peninsulares, dejando fuera de ellos a los criollos. Por otro lado, la progresiva liberalización del comercio peninsular con América, desde los decretos de 1765 y 1778, benefició más a los comerciantes peninsulares que a los criollos, sometidos a los intereses de la metrópolis. Por tanto, esa liberalización también hay que tenerla en cuenta. También debemos destacar la influencia que tendrá la Revolución Americana y la Revolución Francesa en las ideas emancipadoras de estas colonias americanas, para finalmente también destacar
los intereses del Reino Unido. Este país prefería países independientes en América con los que poder comerciar libremente. Finalmente, y además de saber los diferentes años en los que se producen estas independencias, sobre todo me interesan los primeros años, 1811 Paraguay, 1816 Argentina, 1818 Chile. Además de estos primeros focos emancipadores, también son importantes los dos protagonistas principales de este proceso, Simón Bolívar y San Martín, y como principal batalla, la batalla de Ayacucho.